Hola, ¿cómo les va? Soy el doctor Juan Carlos Jurado, electrofisiólogo, y les quiero dar la bienvenida al módulo de arritmias o electrofisiología del curso de cardiología de la Sociedad Argentina. Bienvenidos entonces. Bueno, para amenizar un poco, quería mostrarles esta angiotomografía de dos bebés que están unidos por su pecho, donde detallan ustedes, vamos a ver si podemos, detallan ustedes aquí cómo comparten, o sea, tienen la aurícula derecha unida. Aquí está la aurícula izquierda, aquí están los ventrículos, y en el gemelo B ven ustedes una zona de comunicación entre la aurícula y el ventrículo, le corresponde a una vía accesoria. Bueno, detallen aquí en el electrocardiograma previo de ambos gemelos, este del gemelo A y este del gemelo B, que hay varias características, varias condiciones muy interesantes. En el gemelo A, detallen ustedes que está el QRS, pero antes del verdadero QRS hay una onda R que fue interpretada como el far field del QRS del gemelo B, mientras que en el gemelo B, aparte que era el que tenía las accesorios como lo vimos en el gráfico, aparte de la onda delta había otra onda después del QRS, que era el far field del gemelo del QRS del gemelo A. Entonces eso es bastante interesante y cambió bastante después de los procedimientos que se hicieron. Detallen en esta diapositiva los electrocardiogramas reducidos preablación, posablación y posseparación. Detallen mire que este es el QRS del gemelo B, que es tenía la preexcitación, ¿sí? Es la onda delta, y el far field del QRS del gemelo A después del QRS con la delta. Después de la ablación, detallen ustedes que ya no se ve la onda delta, pero bueno, se sigue viendo el campo, el far field o el campo lejano. Y detallen después de la separación que tanto no existe la delta en el gemelo B como el far field que correspondería al QRS del gemelo A, ya después de haber quedado separados. Miren ustedes entonces, ya para iniciar en materia, las relaciones que tienen el sistema de conducción con las diferentes cavidades y las diferentes estructuras del corazón. Detallen ustedes el nodo sinusal, su relación que tiene con la vena cava superior. Detallen ustedes aquí muy bien, o sea, dónde está la aorta, la arteria que va pasando, atravesando el nodo sinusal, la arteria del nodo. Detallen los llamados tractos internodales, que después vamos a definir anatómicamente, no se pudieron definir muy bien, la relación que tiene el nodo auriculoventricular con el sistema fibroso o esquelético del corazón. Después el paso de ese sistema fibroso, el traspaso del sistema gisiano para el reconocimiento de las dos ramas hacia la derecha y hacia la izquierda. Aquí muchísimo mejor definido, bien depurado, el nodo sinusal con los tractos internodales reconocidos, el posterior, el de Torel, el del medio Wenckebach y el anterior, aunque recuerden pues que algunos no lo reconocen porque eso no está definido, no se definió bien anatomopatológicamente. Y el las que cobra mucha importancia, el Bachmann, puesto que cerca a él se realizan los implantes de algunos cables auriculares, sobre todo en los pacientes que tienen bloqueo interauricular, previniendo la presentación posterior de fibrilación auricular. El nodo auriculoventricular, el GIS, que se separa en GIS izquierdo y GIS derecho para después dar las tres ramas de la rama izquierda y las tres ramas
de la rama derecha. Reconozcamos aquí, por tanto, y es muy importante, cómo ese sistema eléctrico está aislado, casi separado por la estructura fibrosa del corazón, incluyendo los cuatro anillos de las dos válvulas auriculoventriculares y de la aórtica y de la pulmonar, y los dos trígonos, haciendo que lo que se vaya a conducir en el corazón sea por el sistema de conducción específico o el no específico, pero no por sistemas o haces que comuniquen aurículas y ventrículos. Detallen aquí algunas de las relaciones y de la representación de los nodos. Aquí tenemos el nodo sinusal y su relación con la vena cava superior. Les nombraba yo la importancia en las cirugías con bomba, donde en la canulación de la cava se puede lesionar el nodo sinusal. Aquí la salida del GIS para después separarse en las tres ramas. Miren ahí la transiluminación. En esta reconocemos la relación que tienen el sistema, el nodo auriculoventricular con el trígono o el triángulo de Koch, reconociendo el triángulo de Koch como aquí la valva septal de la tricúspide. En la parte posterior tenemos el seno coronario y en la parte superior tenemos el tendón de Todaro. Miren, este triángulo está el nodo auriculoventricular, y en esta transiluminación que tenemos una condición semejante a la anterior, de por qué la importancia de que no hagan la colocación de los transitorios a ciegas, puesto que pueden perforar. Mira estas zonas que son cercanos al istmo cajotricuspidio y estas caídas que se llaman pouch. Miren que prácticamente transiluminan con una pared muy delgada de la aurícula, facilitando su perforación. Entonces, en lo posible no deben hacerlo a ciegas. De una manera muy esquemática, la ubicación del nodo sinusal, mírenlo ahí traspasado por la arteria del nodo. Por eso, en ciertos procedimientos, como la ablación del nodo, o en la cardioneuroablación que se hace, aquí hay cerca unos ganglios del parasimpático, que se puede lesionar esta arteria y causar bloqueo sinusal, o también con la canulación de la cava en las cirugías que necesitan bomba. También se puede lesionar, o sea que ustedes tienen que verificar cómo están los cables, el cable epicárdico, después de que salen bien de cirugía los pacientes. Les quise traer esta diapo porque no solo para que miren como una transparencia del sistema de conducción, sino también cómo se relaciona con las cavidades, y sobre todo para mirar las dos hipótesis, de cómo se conduce el estímulo a través de las estructuras de conducción. Esta supuestamente a través de los nódulos como tal, perdón, de los fascículos como tal, específica, y esta la conducción inespecífica, que es la hipótesis B, que es la que sucede prácticamente cuando se presenta disfunción o hay anormalidades anatómicas o dilatación de las cavidades. Aquí empezamos a detallar un poquito de cómo es la despolarización auricular y lo que corresponde a la aurícula derecha, a la parte interauricular o a la parte de la aurícula izquierda. Y mire los tiempos. Si una onda P dura de 80 a 110 milisegundos, mire que a la aurícula derecha le corresponden 70. Después hay una parte entre 20 y 45 milisegundos que podía corresponder a lo que va por el haz de Bachmann, y si la aurícula está dilatada o no, y si tiene bloqueo interauricular. Y lo siguiente, a la aurícula izquierda, o sea, los últimos 30-90 milisegundos.
Detalle que la onda P, por eso la primera parte es de la aurícula derecha, la segunda de la aurícula izquierda, que en un bloqueo interauricular, si la aurícula izquierda se desplaza en forma tardía, va a desplazarse no por el Bachmann, sino a nivel inferior. Por eso la negatividad que toman bloqueo interauricular de tercer grado, con una P más menos. Detalle que interesante aquí, si en un paciente con dextrocardia, cómo sería el proceso de la iniciación de el estímulo a partir del nodo sinusal, y qué sucedería con los primeros vectores de despolarización de la aurícula cambiando completamente, no sucediéndose como sucede normalmente de derecha a izquierda, de atrás hacia adelante y de arriba hacia abajo. Miren que ahí sucede al contrario. Aquí tenemos de una forma un poco más detallada las partes del nodo auriculoventricular. En la primera parte, que es la parte auriculonodal, la segunda parte la región nodal, la tercera parte la región nodoiciana, y de cómo esas partes se diferencian también en la velocidad de conducción, como lo vamos a ver después. Después sigue el GIS para constituir un GIS derecho y un GIS izquierdo, que después se van a diferenciar en el sistema de 3 ramas derechas y 3 ramas izquierdas. Esta diapo es para mostrarle la velocidad, cómo va el estímulo desde que muy lento en el nodo sinusal, pasando por la aurícula a 400 milímetros por segundo, después ralentificándose otra vez en el nodo aurículo-ventricular y en sus partes, en las cuales en la región nodal es mucho más lenta, y después reacelerando en la parte del GIS, en la parte nodal gisiana, y en las ramas volverse como de Fórmula 1 hasta la llegada del músculo ventricular, en que vuelve baja la velocidad. Bueno, en esta diapositiva la figura fue sacada del último artículo de Anatomía Clínica del Sistema de Conducción, donde hace énfasis en no solamente en la estructura en fascículos, sino en la importancia del sistema no específico de la teoría de Mannheim. Aquí, por ejemplo, en esta partecita ven ustedes una zona que no tiene, o sea, de conducción, que llega hasta cierta parte y no tiene después como un fascículo que lo determina bien, como sucede con las 3 ramas o los 3 fascículos de la rama izquierda, y por eso su importancia. Y acá el reconocimiento de la rama izquierda y de la rama derecha, para después dividirse en 3 fascículos y 3 fascículos. Aquí reconocemos muy bien, o sea, después de la parte GIS nodal, de cómo se diferencia la rama derecha y la rama izquierda. La rama derecha, después de una primera porción bien longa, bien larga, cómo se diferencia en tres ramas, que las vamos a ver después en la división anterosuperior, en la división superior o pulmonar, división media y división inferior o posterior-inferior. Y la rama izquierda en una porción anterosuperior, en una porción posterior-inferior y en una división septal. Miren acá el origen o sea, después de la parte GIS nodal, el origen de la rama izquierda, la relación importante que tiene con la cúspide no coronariana, y de cómo tomó importancia en la estimulación de la rama izquierda, por ser una estimulación más fisiológica y con que le da mucha importancia a la parte anatómica. Y aquí las divisiones, como les decía, con cada una de sus distribuciones del fascículo anterosuperior, del fascículo septal y del fascículo posterior.
Em, bueno, detallen aquí la contraparte de la parte hisiana derecha, eh, que tiene varias partes, varias subpartes. La parte uno y 2 que corresponde a la parte, el GIS derecho. La parte, la 3 4 y 5 3 4 y 5, la 3 que es la porción membranosa, la cuarta que es la porción intramiocárdica o mimética, porque se mete abajo de las otras estructuras, y la porción quinta antes que es la de la banda inferior, la parte más distal, intramoderador o septo marginal, que después se convierte en la sexta parte, que es la que permite la división en tres fascículos: en el fascículo antero superior o subpulmonar, en el fascículo antero inferior, que es este B, y en el fascículo postero inferior, ¿sí? Un poco similar a su contraparte derecha. Bueno, perdón, a su contraparte izquierda, que es, porque estamos hablando de la derecha. Y miren ustedes la distribución de esas divisiones de la rama derecha, por lo cual usted en esta rama derecha también puede tener bloqueos fasciculares de la rama derecha, o divisionales de la rama derecha, que es muy importante definirlos. Miren las diferentes regiones para donde llega la parte divisional superior, la parte divisional media o septal, y la parte divisional inferior o posterior también, ¿sí? Pero entonces esto los inquieta a ustedes a pensar en que la rama derecha también tiene tres fascículos, al igual que lo que hemos estado hablando de la rama izquierda, constituyendo un sistema de 6 fascículos del GIS. Estoy repasando un poco lo que las porciones de la rama derecha que les acabé de decir, con su porción proximal o membranosa, con su porción intramiocárdica y con su porción inferior distal o intramoderadora, antes de llegar al papilar derecho y dividirse en las tres subramas, en los tres fascículos terminales de la rama derecha. Ahora ustedes se preguntarán, bueno, ¿por qué hablan tanto de la rama derecha si originalmente nosotros sabíamos que era una rama derecha y que el fascículo izquierdo tiene solo 2 fascículos? Es para que en el futuro ustedes puedan hacer el diagnóstico diferencial. Y la primera razón por lo que es importante, y es que los retrasos finales de conducción de la rama derecha pueden confundirse con bloqueos divisionales izquierdos, o sea, con bloqueo del fascículo antero superior y bloqueo del fascículo postero inferior. También pueden confundirse con áreas eléctricamente inactivas o áreas falsamente inactivas, tanto en las paredes anterior como en la pared inferior. Y puede representar el patrón electrovectocardiográfico del síndrome de Brugada y una subpoblación de la displasia ritmogénica del ventrículo. Recuerden ustedes que en estas condiciones las fuerzas anteriores eléctricas son prominentes, entonces es muy importante poder hacer el diagnóstico diferencial. Entonces, de acuerdo a lo que hemos estado discutiendo, ustedes podrían, se podría discutir muchísimo, porque unos autores dicen que la rama izquierda tiene solo 2 fascículos y otros dicen que tiene 3 fascículos, pero miremos un poco de la evidencia. Ya originalmente, desde 1900 y piquito, el doctor Tsunao Tadawara había descrito que la rama izquierda tenía 3 fascículos y lo determinó en todas sus investigaciones. Entonces, por eso es importante que ustedes tengan ese punto o sea, que seguramente que lo van a tener que profundizar, de si la rama izquierda se considera bien
como de 2 fascículos o de 3 fascículos. Miren algo. Miren algo que ya se había definido en unos modelos de corazones humanos, no en perros ni en ovejas, en corazones humanos, más o menos 20 disposiciones anatómicas de cómo podría ser la distribución de todas esas fibritas que viene del sistema GIS izquierdo hacia la rama izquierda, y encontraron todas estas variedades. Si ustedes se ponen a detallar, la mayoría de ellas son trifasciculares, como lo habían descrito Culbertus y de Moulin en diferentes años. Entonces es por eso que se definieron varios tipos, 6 tipos de rama izquierda, de acuerdo a lo que encontraron en los modelos y en las autopsias. Una rama izquierda que es prácticamente trifascicular con un gran componente del fascículo septal. Un tipo 2 que tiene bien definida el fascículo postero inferior, y en el fascículo antero superior detalla que en su parte media más o menos da origen a otro fascículo grueso que podía ser el fascículo septal. Entonces esto para el tipo 2. Miren aquí en el tipo 3, qué interesante que el fascículo posterior es de gran volumen, dando unas fibras de menos volumen que podían constituir el fascículo septal, o ustedes podían decir que son ramas pequeñas del fascículo posterior y el fascículo antero superior. Pero es como les decía yo, miren la cola de un caballo y ustedes la distribuyen de diferentes maneras y le coloca pegante encima. Yo creo que desde el punto de vista histológico y viéndolo desde la parte de arriba del GIS, el número de fibras debe ser la misma, distribuida en diferentes formas de acuerdo a diferentes eventos. El tipo 4, que es miren que está definida bien el fascículo posterior, el fascículo anterior y prácticamente las fibras que habrían constituido en otros tipos el fascículo septal están distribuidas para los otros 2 fascículos y se anastomosan en la parte medial o en la parte septal. Muy interesante, ¿no? Este sí que es bien interesante, es el tipo 5, que podía definir bien las 3, antero superior, septal y postero inferior, con una gran anastomosis de todas las fibras, una formación de un retículo, o sea que disminuyendo la probabilidad por ejemplo en estos casos, que el paciente tenga un bloqueo fascicular. Y el tipo 6, que es el que describían prácticamente y el que describieron en los experimentos en perros, es un verdadero tipo 6. Pero miren ustedes que solamente se encuentra entre un 15 y un 40% de todos los especímenes, siendo la mayor proporción en todas las otras variedades de trifasciculares. Para agregar un poco más de evidencia, miren toda la evidencia que hay con respecto a la rama izquierda, estudios anatomopatológicos, histológicos, histopatológicos de muchísimos autores describen la presentación de esa rama izquierda como en trifascicular. Para algunos como Hewley, Hewley no tiene en cuenta la rama derecha como trifascicular, sino como monofascicular por su estructura anatómica, y emite un concepto de cuadrifascicular, pero teniendo en cuenta, también tiene en cuenta la rama izquierda como trifascicular y no como bifascicular. No se nos podía olvidar la irrigación del sistema de conducción, solo para nombrarles algunas cosas importantes, y es que por ejemplo el nodo sinusal
esté irrigado por la ramita nodal de la coronaria derecha, pero también en el 40% de los pacientes de las personas puede tener una irrigación proveniente de la circunfleja. Después de todo esto, la irrigación cobra mucha importancia, o sea, el suministro sanguíneo del sistema eléctrico, porque como ya dijimos, y es poco nombrado, miren ustedes que el fascículo septal tiene una irrigación exclusiva de la descendente anterior, por lo cual esto nos permite definir que si se obstruye la descendente anterior tiene una obstrucción proximal, entonces va a haber un bloqueo del fascículo septal o el fascículo medial, con cambios generalmente con la aparición de las fuerzas anteriores prominentes, con una Q embrionaria en B1 y en B2 y con una pérdida del primer vector de despolarización ventricular en B5 y en B6. Que eso, como lo vamos a ver en los síndromes coronarios atípicos, hay que saberlo reconocer, porque si no se le va a perder a uno el paciente, y muchos de esos pacientes tienen, o sea, hacen esas apariciones como equivalentes anginosos. Y bueno, ya estamos terminando con este abrebocas de la estructura del sistema de conducción, con algunas conclusiones. La primera, que el conocimiento del sistema de conducción cardíaco es fundamental para el entendimiento futuro de sus alteraciones. Existe una discusión actual muy interesante entre si la rama izquierda tiene 2 o 3 fascículos. Verifiquemos la evidencia. Que el nodo sinusal y su localización es importante para los pacientes posoperados de cirugía cardíaca con bomba por las lesiones del nodo sinusal. Que la estructura de la rama derecha es trifascicular, lo que nos va a permitir diferenciar otros tipos de bloqueos y definir bloqueos bien del retraso final de conducción de la rama derecha o los bloqueos izquierdos, o sea, del fascículo posterior y del fascículo anterosuperior. Y el bloqueo B completo se ve en un alto porcentaje en los infartos de coronaria derecha y en menor proporción en los infartos septales o sea, ramas de la arteria descendente anterior. Bueno, muchas gracias por su atención. Espero que tengan muchísimas inquietudes y esperamos solucionarlas en algún momento. Después retomaremos este tema seguramente en la charla que vamos a tener sobre los síndromes coronarios atípicos, de los que ustedes deben tener en cuenta, los Wellens, el diagnóstico diferencial de las T negativas y todas las posibilidades del síndrome de Asperger, bueno, y muchos otros. Yo solo los quiero motivar para que estén interesados en siempre profundizar y aprender más. De nuevo les doy mi bienvenida al módulo de electrofisiología y espero que nos veamos después.